¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí diariamente lo debatimos, lo analizamos y te lo contamos, clarificando la información para estos tiempos que corren. Y hoy tenemos un programa con el hashtag Más Despidos, porque lamentablemente al mapa de los despidos que presentamos esta semana aquí en Minuto 1 se han sumado en las últimas horas nuevos despidos y que han provocado una reacción social en Río Turbio, en la mina de Río Turbio, donde los despedidos en las últimas horas ascienden a 500 trabajadores y han calificado a esos despidos como una verdadera masacre social para Río Turbio. La planta está tomada desde las últimas horas. Enseguida te lo vamos a mostrar. Además, se está anunciando hoy 250 despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, que es de avanzada también y que realmente viene haciendo en estos últimos años un muy buen trabajo. Cierra una empresa láctea en la provincia de Santa Fe, una empresa privada, también suma despidos. Realmente un mapa de despidos para este mes de enero en la República Argentina muy preocupante a nivel social, sin lugar a dudas. Hoy lo adelantaba también el ex gobernador de la provincia de San Juan y actual diputado nacional, Gioja, ¿no? Que estaban analizando desde el gobierno nacional sacarle 13.000 planes sociales a la provincia de San Juan y están advirtiendo sobre el impacto social negativo que una medida de esa naturaleza puede tener para esa provincia. Lo vamos a estar analizando, te lo vamos a estar mostrando y esta noche vamos a estar y vamos a seguir analizando todo lo que hace al tema económico en una semana donde el dólar tocó los 20 pesos. Van a estar los economistas Emanuel Álvarez Agis e Iván Carrino. Además, hoy se conoció la resolución del Banco Central de la República Argentina que habilita la venta de dólares en supermercados, kioscos, locales de barrios, hasta remiserías. ¿Cómo va a impactar eso en el día a día? ¿Por qué la toma el gobierno? También lo vamos a estar analizando. Y también tenemos esta noche la presencia del titular del Club Político Argentino, reconocido intelectual de nuestro país, Vicente Palermo, que esta semana justamente han hecho un aporte interesante para el debate institucional en la República Argentina, que siempre viene bien. Decimos que es demasiado mediocre el debate político en la Argentina de hoy. Por eso viene bien el aporte de distintas miradas que a veces desde un punto que pueden estar de acuerdo con los fundamentos del gobierno, pero le están aportando una mirada crítica. Y el fiscal Félix Crouch, que también esta noche nos va a estar acompañando aquí en Minuto 1. Primer tema, esto es una masacre social, la advertencia de los trabajadores de Río Turbio frente al despido de 500 empleados y se está indicando que se puede cerrar lo que había sido en estos últimos años la transformación de esa tradicional minera en una central termoeléctrica que puede aportar al sistema interconectado nacional 240 megas. Es de importancia, por eso no se entiende por qué el gobierno quiere cerrar Río Turbio. Me están cobrando frenar la reforma laboral. Volvió a hablar Pablo Moyano hoy en la reunión del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y además, allanamientos en la Armada. Hubo 4 allanamientos en distintos puntos, en distintas sedes de la Armada, en la investigación por la desaparición del submarino San Juan. Muy bien, vamos al primer tema que tenemos para esta noche.
se refiere al tema de Río Turbio y a la situación social que se produce allí, producto de 500 despidos que se han producido. Vamos a este disparador sobre el tema. Bueno, han empezado un proceso de achique, de ajuste, que lo veníamos denunciando ya desde hace 2 años. Tanto la central térmica como la producción de carbón está totalmente parada. No han hecho inversiones, no se ha producido carbón en forma continua, no hay proyectos de trabajo de conseguir esta gestión, nada. Es la columna vertebral de la economía de esta región. Da trabajo a la mayoría de su gente. Y acá, te digo, acá en la cuenca, el único circunstancial, digamos, que te lleva adelante es trabajar acá en la empresa. Con los trabajadores mineros no se joden. Empiezan los despidos. Primero encubiertos, que son los despidos, los retiros voluntarios, ofreciendo distintas alternativas de retiro con menos plata, pero es una apriete contundente con llamadas por teléfono 5 veces por día a un laburante, ¿no? Que nos está quitando el plato de comida, no nosotros. Nosotros último vamos a comer pasto. Le están quitando la comida a los hijos, el plato de comida a los hijos. A eso sí le están quitando. Que suspendan todo esto porque esto va a ser una masacre social. Que yo no la quiero ver tampoco. Pido a todo la unión. Tengo 50 años en Río Turbio. Con esto me pagan ahora. Con esto están pagando la vida de uno que está dejando los huesos acá ahora. Sin embargo, toca sufrir a mí. Bueno, es muy duro cuando uno tiene que observar testimonios como el de este trabajador con 50 años, dice, laburando allí. Es muy duro la realidad social que se está dando en distintas situaciones. Veíamos anoche la Pueblada en Azul, una ciudad, todos los que somos del interior sabemos la tranquilidad que tienen nuestras ciudades del interior, que pocas veces tal vez se movilizan frente a distintos temas, pero estábamos viendo anoche una ciudad movilizada de Azul por el cierre de la planta de fabricaciones militares, porque o los números no dan o porque la planilla Excel así lo indica, y se olvidan del drama social que significa para ciudades que hoy no tienen pleno empleo el cierre de estos elementos emblemáticos. En Azul, el cierre de fabricaciones militares. Río Turbio, esta minera que además se ha transformado en una termoeléctrica que puede aportar 240 megas al sistema interconectado internacional, que puede tener un ahorro, que puede significar un ahorro de 240 millones de dólares a la República Argentina, porque la Argentina en estos momentos está importando energía, porque no producimos, y entonces uno realmente no entiende por qué, frente a qué intereses el gobierno, en vez de dar desarrollo, que está indicando el desarrollo de nuevas tecnologías, opta por el cierre, por el drama social, por el despido de 500 personas, que uno se pregunta, en Río Turbio, ¿dónde van a ir a buscar trabajo? Cuando desde el gobierno dicen, reconviértanse a un minero en Río Turbio, yo les pediría que me digan en qué se puede reconvertir. ¿En qué se puede reconvertir? Esto es la insensibilidad que muchas veces uno ve de funcionarios del gobierno nacional. Escuche de nuevo, vea el testimonio de este minero de 50 años de trabajo ahí en Río Turbio.
lamentablemente hoy estoy mal porque nunca pensé que me iba a tocar, porque digo, bueno, tengo ya mis años para posteriormente jubilarme, pero la mala jugada que hacen las autoridades de la empresa, que ni las conozco, pero esta gente que no se olviden, que nos está quitando el plato de comida, no nosotros por último vamos a comer pasto, le están quitando la comida a los hijos, el plato de comida a los hijos, a eso sí le están quitando, eso es lo más doloroso que hacen acá. Por eso pido la unión de toda la cuenca carbonífera. No es que nosotros estuvimos bien en algún momento, nosotros nunca estuvimos bien por las políticas de turno, pero nosotros hemos sostenido la empresa en la década del 90, como muchos compañeros que están hoy, que también le está tocando el turno, porque estoy hablando con algunos, también le está tocando el turno. No quiero que sigan despidiendo gente, que suspendan todo esto, porque esto va a ser una masacre social que yo no la quiero ver tampoco. Pido a todos la unión. Tengo 50 años en Río Turbio. Con esto me pagan ahora. Con esto están pagando la vida de uno que está dejando los huesos acá ahora. Sin embargo, hoy toca sufrir a mí. Es doloroso. Bueno, reiteramos, realmente muy doloroso ver estas situaciones sociales que se van reproduciendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina frente al cierre de, como siempre decimos, este trabajador no está pidiendo un plan social, no está diciendo denme una ayuda del Estado porque no quiero laburar. Están defendiendo su puesto de trabajo, están pidiendo por su laburo, por mantener una fuente de trabajo vital para esa zona. Además, hasta geopolíticamente es una zona de importancia casi allí en la cercanía de la frontera con Chile. Hasta eso se tendría que tener en cuenta cuando se toman decisiones desde Buenos Aires en base al Excel o porque no cierra determinados números y hay que achicar, hay que ajustar, entonces no importa. 500 personas, cerremos, disolvamos Río Turbio y chau a otra cosa. Esta es la falta de sensibilidad que a diario se ven muchos funcionarios del gobierno nacional. Anoche la diputada nacional, Gabriela Cerruti, que estuvo aquí en este programa, denunció que hay otros intereses detrás del cierre o de los despidos de Río Turbio y apuntaba directamente contra el senador de Cambiemos, Costa. Esto es. Pero es importante remarcar que el actual interventor que está cerrando Río Turbio es un hombre del senador Eduardo Costa, digamos, ¿no? Porque acá cada uno está poniendo a su pollo en determinado lugar para llevar adelante estos que son cierres, que son despidos masivos, para después de alguna manera, digo, ¿por qué Costa está haciendo lo que está haciendo con Río Turbio? Porque él tiene sus propias empresas energéticas, porque tiene sus empresas eólicas. El interventor de Río Turbio es la persona políticamente de él, no solo amigo, socio, sino también su persona políticamente. Él tiene empresas eólicas y tiene intereses en empresas de energía, además de que está investigado, imputado en una causa por lavado de dinero y por evasión impositiva, y es quien está llevando adelante, su pollo político, su hombre político, es el que está llevando adelante esta intervención en Río Turbio, porque lo que quieren es cerrar las empresas estatales de producción de energía para que todo quede en manos de las 4 o 5 empresas que son de ellos, que son los que están manejando en este momento todo este tema de las energías renovables, que son las grandes licitaciones con las cuales se quedaron los amigos del presidente, se quedó Costa, se quedó Caputo, que ahora se la pasó a este otro testaferro, y mientras ellos se quedan con esos negocios, van por el cierre empezaron con el cierre de las empresas estatales de energía, y en cualquier momento, digo, irán por YPF, irán también por el tema de aerolínea. Bueno, hoy también se conoció los despidos que se vienen en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hubo una manifestación frente a la sede del INTI en la General Paz. Hubo allí manifestantes en protesta por estos 250 despidos. Y así lo explicaban los trabajadores. En el día de hoy nos notificaron que habían salido 250 cartas documento
el gerente de Recursos Humanos nos comentó que nos iba a dar el listado de los compañeros afectados y por supuesto para discutir, para juntarnos en una mesa de negociación y cuáles eran los motivos y por qué, y nada de eso sucedió. Hoy salieron las 250 cartas y no sabemos quiénes son los despedidos. Hoy, como verás las imágenes, más de 600 compañeros, que muchos de esos tal vez estén despedidos. Estamos acá esperando una respuesta de las autoridades del INTI que han abandonado el INTI, se han ido. Entonces es una manera realmente siniestra de hacerlo, de maquiavélica, porque al compañero, nosotros en realidad queríamos el listado, por supuesto, para defendernos, pero aparte para contener al compañero. Estamos hablando de compañeros de 10, 15 años, con capacitación, profesionales, técnicos, con mucha trayectoria en el INTI. La verdad que es un mamarracho lo que hacen. Lo han hecho en otros lados, la verdad que lo han hecho en otros lados. Nosotros pensamos que el lunes tampoco van a estar y vamos a encontrar un policía que capaz que ni nos conozca, ni sepa quiénes son, con un listadito, vos sí, vos no, vos sí, vos no. Es una locura. Bueno, lamentablemente es una práctica que se da en distintas dependencias del Estado, ¿no? Que los despidos son comunicados por un policía en la puerta de una dependencia. Habló el interventor de Fabricaciones Militares a propósito de del cierre de la planta de Azul y explicó los motivos a través de la siguiente frase: el cese de operaciones de la planta de Azul es terminal, no va a seguir funcionando, no tiene ningún sentido. El futuro de la dotación, en tanto, dependerá de los niveles de venta y recorte de gasto. Luis Riva, interventor de Fabricaciones Militares, a quien muchos hoy consideran, incluso, estas son las imágenes de anoche, de la pueblada que hubo allí en Azul, justamente reclamándole al intendente de Azul que se ponga al frente del pedido de toda una población para que se pare, porque los propios trabajadores sostienen que es una planta altamente potable para la producción de insumos de primer nivel y de importancia para el desarrollo. Hoy incluso, si tenemos, Charlie, para mostrar lo que había salido publicado en el diario Clarín, justamente sobre el perfil de el ingeniero Rivas, que muchos lo califican un ajustador, que lo han puesto justamente en esa función sin conocimientos técnicos del área, pero para ajustar, porque no solamente es Azul, ahí está, justamente en la sección Economía de Clarín, un experto en ajustes avanza en la reestructuración de Fabricaciones Militares. Se trata de Luis Riva, un ingeniero que reporta a Lopetegui y ahora busca hacer viable el complejo estatal. Bueno, experto en ajuste, dice el diario Clarín, ¿no? Experto en ajuste, en esto, en cerrar, en despedir gente, creando, así como veíamos Río Turbio, un nuevo drama social para la ciudad de Azul, que anoche resistía porque, claro, los trabajadores lo hemos tenido aquí. Varias veces han venido a este programa, porque somos los únicos que visibilizamos lo que está pasando con el tema de los despidos. Pero, ¿y qué decían? ¿Dónde en este momento en Azul vamos a conseguir un trabajo cuando hay tasas altas de desocupación? Este es el drama que no se tiene en cuenta para estas ciudades del interior del país. Vamos a repasar lo que fue esta semana, el mapa de los despidos en toda la República Argentina en este enero caliente, que seguramente muchos no te lo cuentan. Bueno, en el Hospital Posada, recordemos, hubo 122 despidos, ahí también hay una lucha para pedir la reincorporación, muchas áreas centrales e importantes. En Azul, 250 despidos, que van a ser más, porque es una fábrica que tiene cerca de 1000 operarios, la planta de Azul de Fabricaciones Militares. En Campana, bueno, en Campana la situación también es muy complicada. Hubo 170 despidos en Bunge, 70 en una fábrica de plásticos Bob que cerró, 80 despidos en una fábrica de lanchas. Además, esto se suma a toda la situación de Atucha desde el año pasado, más de 1.500 despidos en Atucha. Es una zona de un polo industrial que se había desarrollado mucho y que está sufriendo estos despidos. Salta esta semana,
700 despidos en el ingenio San Isidro, que cerró sus puertas, que obligó al gobernador Juan Manuel Urtubey a bajarse de la comitiva presidencial a Europa. En San Juan cerró la fábrica ITEC, 350 despidos. En Coronel Suárez, 190 suspensiones de la empresa de calzado DAS. En Varadero, 150 despidos en el frigorífico Quick Food. En Río Turbio, bueno, ya lo contábamos recién, se contabilizan 500 empleados despedidos. La mina está tomada, como mostrábamos recién. Sí, se pueden sumar más, dicen los propios trabajadores, en las próximas horas, ¿no? En el Almirante Brown está el conflicto todavía por los 130 despidos en la metalúrgica Stockel. Tampoco sin resolver, ¿eh? Y allí llamativo que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires no haya tomado cartas en el asunto. En Quilmes hubo 130 despidos en el municipio y denuncian los trabajadores de ATE que puede haber más despidos, ¿no? Bueno, y esto se suma hoy, 250 despidos anunció en el INTI, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y en la provincia de Santa Fe cerró hoy, en Suardi, la fábrica de lácteos Ilolay, muy conocida. La empresa redujo su personal y deja a 69 trabajadores. De 69 trabajadores deja a 10 trabajadores, ¿no? Porque cierra, es una empresa que cierra, lamentablemente, una láctea muy importante. Pablo Moyano, dirigente camionero, estuvo en la reunión del peronismo hoy en la provincia de Buenos Aires y volvió a hablar de persecución contra él y su padre. Hoy por hoy los dirigentes tenemos que dejar de lado las diferencias que existieron en los últimos años y tener la sabiduría de unificarnos, ¿no? Vos fijate lo que ha pasado en los últimos meses, ¿no? Con este gobierno que le ha robado plata a los jubilados, que quiere, lo hemos frenado, ¿no? Hemos frenado la reforma laboral. Fíjate, el 22 de noviembre se hizo una movilización al Congreso, yo puse la careta, ¿no? Pocos dirigentes pusimos la cara. Yo frené la reforma laboral. Y este es el precio que estamos pagando por Clarín, por La Nación y por muchos periodistas que están todos los días una nueva. Fíjate, ayer decían, no, hay un audio que implica a Pablo con la barra. Después decía el título, después decía, no, el audio no, es un tal Pablo, yo no puedo decir que sea Pablo Moyano. No tiene nada. Bueno, Pablo Moyano, que están anunciando el próximo 22 de febrero una marcha de todo el gremio camionero que prometen ser multitudinaria respecto a un rechazo a cambios que están indicando puede haber en el convenio colectivo de trabajo del gremio de los camioneros. Y para ir cerrando, ustedes saben, esta última semana hemos escuchado a muchos funcionarios del gobierno que se oponen a que se dispare la cláusula gatillo para aquellos gremios que habían firmado frente al desborde inflacionario, ¿no? La provincia de Santa Fe hoy es la primera provincia que como Estado asume y pone en marcha la cláusula gatillo, En el diario La Capital de hoy, la inflación le ganó a los salarios y Santa Fe aplica la cláusula gatillo. El IPEC de santafesino midió una suba del 26,1% en el IPC provincial durante 2017. La paritaria se había cerrado con un aumento del 25%, por eso el gobernador Lifchitz anunció entonces que se dispara esta cláusula gatillo en la provincia de Santa Fe. Bueno, en un momento donde desde el gobierno están anunciando que quieren 15% de paritaria, muchos gremios lo rechazan.
Bueno, les decía, nos acompaña esta noche Vicente Palermo, titular del Club Político Argentino. Gracias, Vicente, por venir. Buenas noches. Gracias a ustedes. Manuel Álvarez Agis, economista. Iván Carrino, economista. Félix Crow, gracias, Félix, por siempre sumarte. Sorprendió esta semana un poco el documento, Vicente, que ustedes sacaron desde el Club Político Argentino, reclamando institucionalidad al gobierno, y donde uno de los puntos hablaban justamente también del tema de los sindicalistas, de esta tensión que hay con el gobierno. ¿Por qué no repasa un poquito qué es lo que reclaman a través de este documento? Bueno, es un reclamo o una especie de crítica en el marco de lo que personalmente entiendo y muchos de los socios del club, que es muy pluralista, entienden de un progreso institucional de estos últimos 2 años en relación a los 12 años de gobierno kirchnerista. Pero el hecho de que haya habido progreso institucional, que es importante, no quiere decir que no haya nada para criticar. Hay cosas para criticar y nosotros lo hacemos. El disparador de este documento fue la crisis, digamos, del ministro Triaca, digamos. Lo que aconteció con el ministro y la decisión que tomó el presidente no nos gustó a la gran mayoría de los socios, digamos. En esa gran mayoría de socios hay de todo, hay desde gente del PRO hasta peronistas. Lo único que no hay es kirchneristas, pero no porque nosotros no los hayamos invitado al club. Hace 10 años que existimos, prácticamente en abril vamos a cumplir 10 años, y los hemos invitado unas cuantas veces a asociarse a algunos de ellos, pero nunca quisieron, macanudo. En esa pluralidad hay acuerdo de que hay cosas que están mal hechas. Por ejemplo, que no está bien sostener a un ministro que cometió los errores que cometió Triaca. Esta no es una decisión de Triaca, esta es una decisión del presidente. Entonces nosotros le decimos al presidente, no compartimos esa posición y bueno, él sabrá. Pero lo decimos. Y en el marco de una, ¿cómo podría decir? Una suerte de falta de sintonía fina en lo que se refiere a algunos aspectos de la mejora de la calidad institucional y un poco dormirse, no digamos en los laureles, pero sí dormirse en una retórica parecida a la peor retórica kirchnerista, que ya es mucho que decir, en el sentido de, bueno, nosotros, ellos son los malos, nosotros los buenos, así que no nos critiquen, está bien lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción está a cargo de una joven muy competente y muy honesta que se llama Laura Alonso y que está haciendo las cosas muy bien. Pero eso no quiere decir que esté bien la Oficina Anticorrupción. ¿Por qué? Porque no puede ser que el gobierno controle a quien lo tiene que controlar. Y hoy día es así, es paradójico, pero es así. El gobierno es controlador de la persona que está al frente de la Oficina Anticorrupción controlando al gobierno. Entonces, nosotros no hemos encontrado nada, pero para nada, hasta donde sabemos, ninguna cosa que objetarle a Laura en su función. Pero sí decimos, estas reglas de juego tienen que ser cambiadas, porque aunque el que estuviese al frente de la Oficina Anticorrupción fuera San Francisco de Asís, si está designado por el gobierno, no está bien. Tiene que haber otras reglas. El gobierno tiene que permitir un cambio en las reglas de juego de modo tal de que haya real autonomía institucional en la Oficina Anticorrupción. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el sindicalismo. En el sindicalismo lo que está pasando es que hay como una suerte de manejo administrado del desprestigio de los sindicalistas, porque nadie duda en la Argentina, creo yo, que los sindicalistas están con el prestigio, no por el suelo, por debajo, por el subsuelo. Y nadie duda, por ejemplo, que hay sectores como el clan Moyano, que son auténticas mafias extremadamente perjudiciales para la Argentina. Pero hay que ir a por ellos, hay que decir, bueno, para empezar, se terminó una legislación que prohíba la reelección indefinida. No puede ser que siga habiendo sindicalistas que estén hace 50 años, 40 años en los sindicatos. Eso es
bueno, patente corrupción. Entonces hay que terminar con eso y hay que cambiar muchas reglas de juego. Félix Crow, ¿un análisis? Sí, la Oficina Anticorrupción es cierto, digamos, su inserción dentro de un ministerio, dentro del Poder Ejecutivo, la condiciona, sea quien fuere, quien conduce la Oficina Anticorrupción. Hubieron personas de un altísimo prestigio, expertos en el tema de la lucha anticorrupción, como José Mazzoni, y hubieron otros fiscales anticorrupción. Ahí hay un problema estructural. Básicamente los aportes de la Oficina Anticorrupción a lo largo de la historia de su creación no han sido significativos, y en este sentido me parece que una forma de auditoría de esta naturaleza no está destinada a producir ningún tipo de resultado importante. El resto son procesos políticos, son procesos sociales. La cuestión de los trabajadores es los que hemos sido trabajadores en relación de dependencia, en el sentido de ser empleados, y ahora, aunque seamos magistrados, también seguimos siendo trabajadores. Siempre nos hace bastante ruido que a los procesos de representación sindical o de representación colectiva pretenda tutelárselos desde fuera de la propia colectividad de trabajadores, digo, ¿no? A mí me parece que hay que crear condiciones para la democracia sindical, pero esto no debe estar acompañado de una suerte de tutelaje, considerar a los trabajadores como una especie de minusválidos. Hay en el movimiento sindical compañeros judiciales, por ejemplo, y otros tantos. Me parece que hay una joven dirigencia sindical muy pujante, muy vital, muy honesta, que no es justa que quede asimilada a una burocracia sindical que la hay en la Argentina y en el mundo entero. Emanuel, querías aclarar. Sí, no, dos cosas. Primero, felicitar a Vicente y al club por la declaración. A mí, todo el que luche contra la corrupción, digamos, me va a tener de aliado y me parece importante. Y además valiente, porque suscribiendo algunas de las ideas de Cambiemos, me parece que se permiten criticarlo, y creo que, acá vienen las dos aclaraciones, creo que esas críticas son necesarias. La primera aclaración, yo desearía que no generalicemos, digamos, cuando decimos el kirchnerismo, el sindicalismo, me parece que hay sindicalistas corruptos, eso no implica que el sindicalismo esté mal en la Argentina. Yo pertenecía a un gobierno que debe haber tenido más de 100 funcionarios de alto rango, los que están investigados en la justicia no son más de 5. De hecho, yo fui viceministro de Economía y no tengo ninguna causa por corrupción. Entonces me parece que cuando empezamos con las generalizaciones nos equivocamos. Y la segunda observación es que yo ahí sí tengo algunas dudas respecto al documento, que insisto, me parece que vale la pena leerlo, creo que tiene aportes importantes. Yo tengo algunas dudas de si en estos 2 años mejoramos institucionalmente. Digo, a ver, ¿qué quiero decir? No tengo nada en contra de Laura Alonso, digamos, de hecho no la conozco, así que sería muy injusto hablar de ella personalmente. Ahora, cuando la Oficina Anticorrupción le dice a un ministro, cuando usted tiene un conflicto de intereses, no firme, que firme su secretario, la verdad que eso es una recomendación que a la calidad institucional de la Argentina le hace pésimo, porque el secretario depende del ministro, entonces la verdad que no tiene mucha autonomía en su firma. Cuando el hermano del presidente entra al blanqueo, eso a la calidad institucional de Argentina le hace pésimo. Cuando el ministro de Finanzas usa la ANSES para darle plata a su propio fondo, eso a la calidad institucional le hace pésimo. Digamos, tenemos un ministro de Trabajo que tiene empleados en negro, no sé, falta que Aranguren esté colgado de la luz, y ya podemos cantar cartón lleno. Entonces, me parece, celebro que gente que suscribe a la mayor parte de las ideas del gobierno critique al gobierno. Simplemente pido que no se hagan generalizaciones, porque yo tampoco creo que Cambiemos es una banda de delincuentes que viene a terminar con el Estado y robarse toda la plata. Creo que tienen, sí, algunos funcionarios que, si el presidente decide no correr, si el presidente decide no pedirle la renuncia a Triaca, a diferencia de lo que decía Vicente, el presidente no considera que Triaca cometió un error. Más bien lo respalda en su accionar, que es grave, porque tiene una empresaria, una empleada en negro, sí. Pero también es grave porque la usó para ponerla en un sindicato que supuestamente venía a mejorar su calidad institucional. Entonces me parece que si estamos en esas circunstancias, estoy en duda de si estos 2 años hemos mejorado institucionalmente, pero bienvenido sea toda crítica contra la corrupción, porque eso mejora el país. Vicente, ¿quiere contar algo? Sí, yo estoy de acuerdo con que no hay que generalizar. De hecho, a mí me parece, lo que pasa por ejemplo, el sindicalismo realmente está muy desprestigiado. Es decir, ahí estoy hablando de lo que puede ser cómo está rankeado en la opinión pública. Esa es una generalización, pero creo que es correcta. Yo no estoy de acuerdo con pensar que todos los sindicalistas son corruptos, ni mucho menos. Al contrario, yo lo que digo es una buena política
ayudaría justamente a la emergencia de sindicalistas. Estamos de acuerdo. Los sindicalistas honestos, los sindicalistas que quieren hacer las cosas bien, los sindicalistas... Bueno, eso, justamente una buena política que diga, no, vamos a separar la paja del trigo. Entonces, estoy de acuerdo que en ese sentido no hay que generalizar. Lo que pasa es que muchas veces en el ámbito periodístico se generaliza, por ejemplo, el gobierno es una masacre social que está haciendo el gobierno está echando gente en todo el país. Entonces, bueno, ¿vamos a discutir bien o no? O sea, ¿vamos a discutir qué pasa con la economía argentina? ¿Qué pasó en la década esta, en la pasada, en la anterior? Entonces, perfecto, a mí me parece que es un error caer en generalizaciones. Compartimos. Disculpe, pero ¿puedo aportar algo? Digo, me refiero a lo que hablábamos recién sobre los despidos. Hubo 2.000 despidos en 2 meses y esto es algo que es innegable, digamos, esto ocurrió. Entonces, podemos tamizar el adjetivo, digamos, la masacre social, pero lo que está ocurriendo, digo. Entonces, también es difícil tapar el sol con las manos, ¿no? Pero yo tengo 2 cosas para decirte, si puedo. Primero, sí, por supuesto, la retórica, la verdad, ustedes no. En general, muchas veces en general. El empleo de una retórica de la desmesura. Y entonces desmesuran todo. Y a mí me parece... Es decir, un diapositivo que había hace poco, ¿no? Era de la Croix. Yo pensé, lo vi y dije, esto es de la Croix. Romanticismo del siglo XIX. Entonces hay una estética y una retórica de la desmesura, digamos, que me parece que está indicando algo. Creo que está indicando, no que las cosas están muy mal, está indicando que están defendiendo una posición débil. Y están defendiendo una posición débil que es, acá hay crueldad, acá hay, como decía Gabriela Cerruti, gente que muy mala que quiere hacer las cosas muy mal y que quiere joder a los trabajadores. Bueno, a mí me parece que eso no ayuda a entender lo que realmente pasa. Eso es olvidarse de que estamos en una sociedad capitalista, no es un gobierno, es un sistema capitalista. En los sistemas capitalistas hay constantemente despidos y contrataciones, entonces habría que ponderar, ¿no? Es olvidarse de que estamos viviendo en una economía que es inviable. La economía argentina es inviable, no tiene, hoy por hoy es estructuralmente inviable. Lo que pasa es que también, Vicente, hay situaciones sociales en ciudades, por ejemplo, Azul, Río Turbio, con 500 despidos, ¿dónde va a laburar se esa pueden gente? estar tratando muy mal, yo eso no lo niego. No tienen respuesta, a esto es lo que vamos, digo, no hay una respuesta desde un sentido de sensibilidad por parte del gobierno, decir, bueno, mire, hay despido acá porque esta empresa no funciona, vamos a darle una... Perdón, Gustavo, pero ojo con esto porque, a ver, los despidos de Ilolay son el resultado del capitalismo. Después hay una discusión eterna de si es una mejor política lechera, peor política lechera, pero tiene razón Vicente, los despidos de Ilolay es el sistema capitalista. Los de Río Turbio no tienen mucho que ver con el capitalismo, tienen que ver con una decisión del gobierno, que puede estar bien o mal. A mí lo que me frustra a veces es que Cambiemos lleva 2 años de gestión. En el INTI estaban esas 250 personas apenas asumieron. Entonces, o no las despidieron por una mezquindad política de no hagamos lío ahora, vienen las elecciones, ganemos la de medio término, o realmente estuvieron 2 años sin fijarse cuál es el plan para el INTI, cuál es el plan para Río Turbio, cuál es el plan para el INVAP, que por suerte nos dio una alegría y ahora estamos exportando un reactor nuclear justamente en una empresa que tiene la misma configuración de las empresas donde hoy estamos despidiendo gente. Entonces yo digo, un gobierno tiene el derecho a decir si quiere un INTI grande, un INTI chico, Río Turbio funcionando, Río Turbio cerrado. Lo que yo no encuentro es una explicación. No entiendo si sobran 500 tipos en Río Turbio, si los echan para hacerle un favor a Duhovne y conseguir el superávit fiscal a costa de 500 empleos, o cuál es el programa para Río Turbio. Si Cambiemos asume y dice, miren, Río Turbio no tiene que funcionar, no nos gusta el carbón, no nos gusta este tipo de generación de energía, queremos energía limpia. Bueno, es una discusión más sana que tener que estar averiguando por los diarios por qué hay 500 tipos en la calle. A ver, Iván, Carlino. No, para agregar acá lo que decían los dos, yo recomiendo sobre el tema de Río Turbio leer una nota de La Nación de Diego Cabot que se llama Río Turbio, una mina convertida en símbolo de la corrupción. Yo casualmente estuve en Río Turbio en un programa de la universidad en el año 2007 y la mina no produce carbón y la central termoeléctrica está parada. Esa promesa de que va a generar no sé cuántos megas viene hace 10 años y no pasa nada. Se han transferido 25.000 millones de pesos más o menos en los últimos 10 años y en Río Turbio no pasa nada. Entonces, son todos ñoquis, perdón. No, pregunto, entonces, no sé, te estoy preguntando. Pero evidentemente hay una nada. cuestión ahí inviable. No, yo vi cómo trabajaban los taladros y todo. Pero
no sale carbón, no sale un carbón que se venda, ¿sí? Y entonces la cuestión es, vamos a mantener algo ahí. Entonces, vos decís, hay un drama. Vos decís, hay un drama. No, por eso, obvio. Por eso vos decís, hay un drama. El carbón va a servir para la usina. Bueno, es la promesa con la que se viene, pero si no hay con la que vienen sosteniendo una cuestión. Ahí tenés que tener una decisión política. Bueno, pero ahí está. Hacerlo, si está la en un decisión momento política, que está necesitando... Vos decís, hay un drama por echar a 500 personas. Sí, hay un drama perfecto. social. Pero, Bueno, ¿vamos a mantener una mina de carbón o vamos a hacer un plan social? ¿De qué se trata tener una mina de carbón? Bueno, pero ¿Es para mantener la vida de 500 personas o 2.000 o 3.000? ¿O es para mantener un pueblo? Pero digo, justamente... banquémoslo con subsidios. Y recordemos siempre, Manuel, pero perdóname, pero déjame cerrar esta idea. Recordemos siempre, Manuel, que lo que se gasta por un lado, se cobra por otro. Entonces, todas estas cuestiones que gasta el Estado en empresas que evidentemente no están dando ningún resultado porque son un tiradero de plata, la pagás con impuestos. Y Argentina hoy no crece por la presión fiscal, entre otras cosas, ¿no? Entonces, siempre paradójicamente vamos a estar de acuerdo en lo siguiente, Iván. Lo que vos no gastás hoy en Río Turbio, te lo gastás importando energía. Porque hoy tenés 250 megas que no se generan básicamente porque Río Turbio no avanza. Segundo, el carbón de Río Turbio no es para vender. Con lo cual Perdón, Emanuel. Él te acaba de aclarar que hace 10 años que no avanza. Digo, eso es falso porque podés mirar las obras y te quiero decir algo. El trabajador que acabamos de ver, no le veo cara de que hace 50 años que no labura. Me parecía que hasta su cuerpo expresaba que hace 50 años que labura. Y bastante. El carbón no es para vender, por eso antes de hablar hay que informar. Porque el no es de carbón buena no calidad, se tiene que vender, no se vende porque, por eso. pero Es acabas para de decir alimentar, que es para alimentar. La termoeléctrica que nunca se termina de hacer. O sea, es muy extraño lo que pasa. Iván, ¿te molesta si yo hablo mientras vos me interrumpís? No, ok, gracias. Entonces, el carbón no es para vender, es para alimentar una central eléctrica. Y quiero decir, acá hay una discusión bien clara. O la central eléctrica de Río Turbio produce y genera 250 megawatt-hora en un sistema que los necesita, o vamos y le compramos a un privado 250 megawatt-hora. No hay otra opción, digamos, no hay otra opción. Entonces, perdón, si se pone en marcha y para cerrar con esto, Gustavo, porque, a ver, es cierto que la economía argentina está generando empleo. No es el de la mejor calidad, porque el 75% de lo que estamos generando es monotributo, pero estamos generando en el último año 350.000 puestos de trabajo. ¿En qué sectores? Básicamente, uno de los sectores más pujantes es el sector financiero. Le quiero avisar a todos, esos 500 trabajadores, por más esfuerzo que hagan, no se pueden reconvertir en cajeros de banco. Entonces, o le damos una solución, que me sorprende lo tuyo, Iván, démosle un plan social. Al otro día que le demos un plan social, te voy a tener a vos diciendo, no puede ser que tengamos 500 tipos con un plan social. Yo digo Seamos serios. Yo digo que o sea, pongamos esa mina a trabajar, tengamos una empresa laburando, o digámosle a esos 500 tipos, miren, el programa de Cambiemos para Río Turbio es que la mina lo produzca. Pero Vicente, es válido, pero hay que decirlo. Que la privaticen. Vicente, es válido, pero hay que decirlo. En energía eólica, te quiero decir que por el mismo megawatt-hora, la energía eólica no genera ni un décimo del empleo que lo que genera Río Turbio. Pero yo sería hasta más extremo que vos. Esos trabajadores que sigan cobrando el sueldo hasta que se jubilen. Pero tal vez quieren trabajar, no quieren vivir. Y bueno, está bien, pero no se puede. Bueno, ¿quién se la paga? ¿Por qué? ¿Cómo vas a financiar esos 250 megawatt-hora? Que van a salir más caros. Nada es gratis. Lo tenés que pagar igual. La Argentina necesita los 250, no. O lo genera Río Turbio. Ya fue privada. Ya fue privada esa planta. La estatizó el kirchnerismo como tantas otras cosas. Iván, y después la tuvo que es de pura lógica. En esto no podemos estar en desacuerdo. Porque es de pura lógica. Vos necesitas generar 250 megawatt-hora todos los años. En Río Turbio ya están las inversiones. El carbón ya está para salir de la mina y hay una central eléctrica. Si querés prenderlo fuego y comprar 250 megawatt-hora, que no te quiero decir que los importa Shell, pero los importa Shell. Si no querés comprar esos 250 megawatt-hora, si es tan útil Río Turbio, si es tan útil la mina de carbón para nuestro sistema eléctrico, que se pase a manos privadas y va a ser un negocio fenomenal. Sin embargo, no sucede eso. Hace 10 años que vengo con la misma promesa y ahí no pasa naranja y ponemos plata a todos los argentinos. Entonces, algo falla en tu relato. Estoy asustado no soy experto en cada Río vez Turbio, estamos más de acuerdo. Tenés razón. Bueno. Cuando lo pasen a manos privadas, como vos dijiste, va a ser un negocio fenomenal. Tenés razón. Entonces, evidentemente hay un problema con la gestión pública. Tenés razón. Yo creo que hay un problema que es que esos costos hundidos va a venir un privado, lo va a comprar a precio de remate y vamos a estar en 2 años sacando carbón en Río Turbio y pagándolo el triple al sector privado. Insisto, hay 500 personas. Si alguien tiene un mejor programa productivo para Río Turbio,
que lo presente, que le expliquen a los trabajadores que van a tener empleo, y genial. Ahora, te quiero decir, si vos vas a La Rioja y matás la producción de aceitunas, en La Rioja no se pueden hacer muchas cosas más que aceitunas. Si vas a Río Turbio y matás la producción de carbón, no podés hacer mucho más que carbón. La diferencia es que esa es la realidad con la que queremos. Si no vive subsidiada. Y pensar que podemos la hacer otra producción cosa. de aceitunas no vive subsidiada. La producción de carbón en Río Turbio es un subsidio. Totalmente. Todo es un subsidio. Entonces, bueno, hay que discutir si queremos gastar en subsidios que tenemos que pagar con impuestos o con déficit fiscal o con inflación o con deuda. Porque son los mismos que criticamos el endeudamiento del gobierno los que queremos que gaste en cualquier cosa. El ministro que decidió no gastar en 500 trabajadores esos subsidios no nos explica por qué. Río Turbio no pasa una sola auditoría seria. Entonces, que le hagan una auditoría, Iván, que vean cuánto se puede producir y si no se puede producir, Iván, y si es viable carbón, que se venda. Te quiero decir algo. Si la gente que estuvo a cargo de la administración de la mina Aparte, de Río Turbio, ¿qué rol, ¿me dejás qué terminar? tiene que hacer una mina de carbón en manos del Estado? Si la gente... No sé qué tiene que hacer, por ejemplo, la extracción de cobre en manos del Estado, pero en Chile, que es un modelo que vos respetás, están en manos del Estado. Pero no importa. Agarramos Chile para comparar lo que convenga. Lo que te quiero decir es que si en Río Turbio hubo corrupción, me vas a tener a mí pidiendo, primero en la fila, que vayan todos presos. Eso no nos dice nada sobre que si hay que sacar carbón y generar energía escapando o no. por la tangente. Ese es el problema. Estás escapando por la tangente. No me estoy escapando. La discusión estaba colocada en términos de la viabilidad económica, el costo social y el costo fiscal impositivo de Río Turbio, no la corrupción. No te escapes por la tangente. Él no dijo el que sabe, estuvo, yo no hablo de corrupción. Dijo, esto es un pésimo negocio que lo pagamos los argentinos, todos los argentinos. Vicente, primero, no me escapo a ningún lugar. Hasta las 10 de la noche estoy sentado acá, me vas a ver. Segundo, el que habló de corrupción en Río Turbio fue Iván, que dijo que fue ahí y vio un montón de corrupción. No sé por qué no hizo la denuncia, pero vio un montón de corrupción. Pero no importa, sacalo de la corrupción. Lo que digo bien claro es... ¿Hay que generar energía en Argentina, sí o no? Lo dice el propio ministro de Energía, Aranguren. Sin duda. Sí, hay que generar. En Río Turbio tenemos costos hundidos. ¿Cuánto? Te lo dice Iván. 25.000 millones de pesos. Vos lo querés tirar a la basura y comprarle energía al principal importador de energía de Argentina, que ¿sabés quién es? Shell. Da la casualidad que es Shell. Entonces, mirá, tiene 4 patas, mueve la cola, hace guau. Me parece que es un choreo. Me parece que es un choreo. Hay un señor muy malo que quiere instalar plantas de energía eólica. Yo no soy Cerruti, estás discutiendo con un fantasma. Está bien, pero escúchame, es decir, pasar del carbón a la energía eólica me parece estupendo. Pero, Vicente, ojalá fuera Cerruti, pero tengo esta cara. ¿Qué querés que te diga? No soy Cerruti, no tengo ese argumento. Mi argumento es hay que generar energía. O lo hace el sector privado o lo hace el sector público. Me parece que el sector público está ahí de generarla y el ministro no quiere. Y te digo más, no sé por qué. Esa es mi duda. ¿Por qué no quiere? Explíquennos cuál es el plan productivo para que Argentina pueda generar 250 megawatt-hora y explíquennos, porque estamos los tres de acuerdo que hay que explicarlo, qué hacemos con esos 500 trabajadores. Cuando tenga la explicación, vengo acá y digo, mira, Vicente, tenías razón. No la vio Aranguren, buenísimo. Hoy no tenemos la explicación y más importante que nosotros tres, que estamos bárbaros con aire acondicionado acá, no tienen la explicación esos 500 tipos. Esa es mi única queja. Iván. No, para cerrar el tema, o sea, tu planteo es, ya gastamos 25.000 millones, ya se viene la producción energética. No, ese no es mi planteo, pero seguí por ahí. Por ahí hay otra hipótesis que es, y si la seguís teniendo ahí, vas a seguir gastando plata y no vas a tener ninguna producción eléctrica. Entonces, el planteo no es o uno o lo otro, sino que hay una tercera explicación que es, por ahí eso va a seguir siendo un tiradero de plata. Y no podemos seguir teniendo tiradero de plata por todos lados. Ese es el punto, nada más, para cerrar ahí. Ahora, también ahí me da la impresión de que muchas veces hay, cuando se pone el ejemplo de la planilla Excel, lo de fabricaciones militares. Estamos en el mismo tema. Cierran fabricaciones militares en Azul y no le están dando la posibilidad a la gente. Los mismos empleados sostienen que la fábrica está siendo altamente productiva. Bueno, a ver. Entonces, digo... Ahí y te estás morfando un problema social muy grave. Porque estás dejando en ciudades que no tienen la posibilidad de ir a buscar trabajo todos los días. Eso estoy de acuerdo, pero vamos a los temas generales. Yo ya te comenté acá la última vez que estuve, discutimos este mismo tema, y la realidad es que por lo menos los últimos datos que hay publicados, se crearon 53.000 puestos de trabajo en el sector público. Es decir, hoy se estaría recortando, según toda esta recopilación,
4.000. De esos 53.000 que se crearon en el último año, desde que asumió Macri. En el sector público. En el sector público, 53.000 nuevos puestos de trabajo. Mientras en el sector privado caía el empleo, porque obviamente que el ajuste de tarifas y la recesión generó una pérdida de empleo que se está recuperando. Un poco que es la repetición de lo que se le criticó al kirchnerismo durante 12 años, digamos, ¿no? Sí. Se genera trabajo en el sector público. Exacto. Y en el sector privado crece el monotributo. Exacto. No, básicamente. bueno, sí, que monotributistas también hay en el Estado, ¿no? Porque eso, claro, no queda ahí blanqueado, no sabemos. Exactamente. Crece menos hoy el empleo público, pero es verdad que ha crecido. Y ha crecido en 53.000. Entonces, y hoy está cayendo. Pero Argentina, ¿qué pasa? Tiene una crisis fiscal. Gasta más de lo que ingresa, tenemos inflación, tenemos presión tributaria que hay que bajar para que crezca el sector privado. Entonces, en ese marco, no hay reformas estructurales, porque desde que se asumió Macri, salvo el fútbol para todos, ninguna empresa estatal pasó a manos privadas, por ejemplo. Que eso sería una reforma importante, ¿no? Es decir, mira, Aerolíneas Argentinas, vamos a pasar a manos privadas. Crearon tres o cuatro, YPF. Se creó Flybond y se creó... Bueno, hay son nuevas. 3 o 4 que están dando vuelta, que van a competir. Son nuevas empresas, pero digamos, un plan, digamos, de reducción del gasto o de racionalización del Estado podría pasar por desprenderse de empresas públicas que son deficitarias. Y acá no se ha discutido eso. Entonces lo que tenés en fabricaciones militares, en yacimientos, etcétera, bueno, es una manera de discutir esto. Evidentemente se está planteando achicar el personal en esas empresas en lugar de pasarlas a manos privadas. Fue una semana caliente para el dólar. ¿Se para acá el precio del dólar? ¿Puede seguir subiendo? ¿El gobierno lo tiene controlado? A ver, primero que hay que decir que es una decisión del gobierno. Hoy al gobierno le sobran reservas para controlar el valor del dólar. Y además... esto es básicamente consecuencia del cambio de programa económico que vimos con la conferencia del 28 de diciembre. ¿Qué quiero decir? El gobierno vino transitando 2 años con lo que podríamos resumir como una supertasa de interés, tasa de interés muy alta, para promover la desdolarización y para frenar la inflación. El 28 de diciembre decidieron cambiar ese programa y pasar a un programa donde la supertasa ya no es tan super, es cada vez más chiquita, entonces obviamente el ahorrista lo que hace es correrse al dólar. Se corrió fuerte en estos días. Y por lo menos ayer vimos una intervención fuerte del propio gobierno que le quiso poner un techo en 20. Yo insisto con esto, me parece que esta es una encerrona en la que se ha metido el modelo económico de Cambiemos. ¿Qué quiero decir? Nos estábamos quejando todos por la supertasa, porque era una tasa muy alta, promovía un déficit comercial muy alto, un déficit de turismo muy alto, pues la tasa muy alta lo que te hace es clavarte el dólar. Ahora parece que no hay cosa que nos venga bien porque decimos, che, bajaste la tasa, guarda que se te escapa el dólar. Pero la verdad que es la historia de la Argentina. Digamos, la verdad que es la historia de la Argentina. ¿Está bien para vos esta resolución del Banco Central de que se pueda vender dólares en el kiosco de la esquina, en la remisería, en los supermercados, en el negocio del barrio? Mira, Gustavo, yo a veces pienso a qué países nos queremos parecer. Digamos, si vos salís de Argentina con dólares y vas a Europa y entras a un kiosco con dólares, no es que no te los aceptan, llaman a la policía. Digamos, porque obviamente el dólar es una forma bastante sencilla de manejar mucha plata. Y todos los países en general tienen regulaciones muy fuertes sobre dónde cambiar moneda para que justamente no pasen cosas como delincuencia, narcotráfico, o sea, para que no se trafique plata en efectivo, digamos, en física. A mí me parece que el gobierno tiene la siguiente tesis, que es que si todos podemos comprar y vender dólares, vamos a dejar de pensar en dólares. A mí eso me parece medio mágico, digamos. A mí lo que me parece es que básicamente, si miramos a Brasil, la única forma en la cual los brasileros no dejaron de pensar en dólares es que tuvieron la supertasa, que nosotros no nos bancamos 2 años, 15 años. Entonces me parece que pensar o no pensar en dólares tiene más que ver con cuestiones económicas y no culturales. ¿Está bien esto de que se autorice a vender dólares en cualquier lugar, en cualquier comercio? Sí, a mí claramente no me parece mal. Mayor libertad para acceder a la moneda está bien. Pero seguramente tenga varias regulaciones. O sea, por mí, yo legalizaría el dólar blue, digamos, ¿no? Es decir, cada uno que compra vende lo que quiere. Es como un tomate el dólar, a mi juicio, ¿no? Entonces lo compra y lo vende el que quiera. Ahora, si la farmacia quiere vender dólares, va a tener que anotarse en un registro y todo como es acá, burocrático y legal y regulado. Pero me parece una buena iniciativa. ¿Cuál es el efecto que debería tener esto? Hay una contradicción porque el presidente lo dijo esta semana, los argentinos tenemos que poner en peso, lo había dicho Duhovne el día del 28 de diciembre. ¿No hay una contradicción ahí entre lo que dice muchas veces el gobierno y después lo que hace? Bueno, eso suele suceder prácticamente en cualquier gobierno. En la historia de la humanidad pasa constantemente. Ahora, yo este tema del dólar, lo único que puedo decir del tema del dólar y la comparación con Brasil es muy interesante. La economía argentina me parece que se dolarizó después del Rodrigazo y se terminó de dolarizar
después de Martínez de Oz. Y desde entonces es una economía dolarizada. Por un misterio que no termino de entender, aunque él aporta una explicación que no me convence del todo. En Brasil nunca, la gente, eso es impensable en Brasil, como nosotros tenemos el dólar en la cabeza, sabemos si subió, si bajó. Eso, y antes tampoco, hace 20 años, eso tampoco ocurría en Brasil. Entonces, yo no sé bien exactamente por qué, pero acá hay que bregar con un argentino que es muy típico que ahorra en dólares. ¿Y qué es lo que hace? Es una muy mala forma de ahorro, digamos, tener dólares abajo del colchón, para decirlo de alguna manera. Insisto con el punto, yo tengo una explicación económica, pero bueno, los economistas vemos todos con un prisma medio particular, pero Argentina tiene una diferencia respecto de Brasil, respecto de Chile, respecto de Perú, que es que exporta lo que come. Entonces, como exporta lo que come, básicamente el precio de lo que come está dolarizado. Entonces vos, si querés saber el precio de la carne, mejor fíjate el precio del dólar. Entonces, esa es la razón más básica de por qué uno cuando sube el dólar se pone todo el mundo nervioso, porque vos sabés que va a subir el arroz, los fideos, la carne, y eso es básicamente lo que explica el 30-40% de tu gasto. Desdolarizar una economía, como desinflar una economía con la inflación que venía trayendo la Argentina, es un ejercicio que tarda en el mejor de los casos 7, 8 años. Me parece que ahí el gobierno fue muy imprudente en pensar que en 1 o 2 años se podía terminar con la inflación, con la dolarización y con los problemas estructurales de la economía argentina. Ahora, quiero decir algo, si nosotros vamos a un esquema de dólar más volátil, la verdad que no nos vamos a desdolarizar. Más bien vamos a estar intranquilos cada vez que sube y que baje. ¿Por qué? Porque hay algo que a Cambiemos le viene fallando desde el inicio, que es que pensar que los precios al principio ya estaban al blue, no estaban al blue porque hubo 40% de inflación en un año, que ahora no se van a mover los precios porque el dólar pasó de 17 a 20, ya estamos viendo listas de precios que traen aumentos de entre 5 y 7% en alimentos y en insumos de uso difundido. Entonces me parece que en la medida que Argentina no tenga un cambio estructural, insisto, no lo acuso a Cambiemos de no generar un cambio estructural, es una cosa que tarda décadas, pero en la medida que ese cambio estructural no ocurra, cada vez que se mueva el dólar se van a mover los alimentos y eso va a hacer que los argentinos se preocupen. Vicente, para usted, no sé, no le quiero pedir la opinión, lo comentaba al inicio del Club Político Argentino, para usted, ¿Triaca tendría que haber renunciado o Macri le tendría que haber pedido la renuncia a Triaca? Yo creo que, bueno, Triaca, a ver, le contesto de una forma cínica, digamos. Los ministros en los regímenes presidencialistas no pueden renunciar. Es una cosa, es decir, los ministros hacen un pacto vendiendo el alma al diablo. Vicente, no te escapes por la tangente. No me estoy escapando. Ah, perdón, no, como vos me habías acusado. Perdón. Perdóname que te interrumpí. Los ministros no pueden renunciar. A lo sumo lo que tienen que hacer es ir al presidente y decirle, quiero renunciar, me deja... o el presidente pero perdón, déjame. Vos me hiciste dos preguntas. Sí. La segunda, yo la contesté antes. El presidente, en mi opinión, tendría que haber renunciado a Triaca. O sea, efectivamente, yo creo que lo tendría que haber llamado y decir, mira, renunciar porque no te puedo sostener. Es decir, yo no comparto esa decisión presidencial. Ahora, si puedo agregar una cosita más, en términos de política, lo que suele ocurrir con los presidentes, especialmente con los presidentes, en los regímenes parlamentarios no pasa tanto. Lo que suele ocurrir es que cuando se produce una crisis así, los presidentes tienen que elegir entre dos formas de ver la cuestión. Una forma es cortar por lo sano y la otra es vienen por mí. No le voy a dar, no, están pidiendo la renuncia, yo no se las doy, porque si les doy la renuncia es como darles la mano para que me agarren el codo, el hombro y el cuello. No, esa es una forma de ver las cosas. La otra forma es cortar por lo sano. To catch losses, cortar pérdidas. Pago un precio un alto, la renuncia de Triaca, en este caso, para no pagar después precios más altos. Bueno, se ve, por ejemplo... son dos formas de ver las cosas. Claro, no, que muchas veces esas decisiones no tomadas después van contra la imagen del presidente, como se vio ahora en enero. Ayer mostrábamos un análisis de Ricardo Rubier, cómo lo ha afectado en la imagen del presidencial una decisión que ustedes, por ejemplo, critican, ¿no? De sostener a Triaca, ¿no? Estamos hablando de eso. Cuando yo en este caso diría, probablemente para el presidente, para conservar la autoridad presidencial, lo mejor hubiera sido renunciarlo a Triaca. Pero bueno,
Ojalá yo esté equivocado y esté todo bien, pero bueno, no sé. Sí, Iván. Quería agregar una cosita del dólar, porque estoy bastante de acuerdo con lo que dice Manuel, que las cosas cambiaron a partir del 28 de diciembre. Pero la historia viene un poquito más atrás. Es que en octubre el Banco Central empieza a subir la tasa de interés porque la inflación no bajaba. Y a partir de octubre se empieza a generar algún consenso crítico sobre lo que estaba haciendo el Banco Central, especialmente de un sector económico heterodoxo, ¿sí?, que cree que vamos a crecer con el dólar alto, nostálgicos del primer kirchnerismo podría llamar, ¿sí?, que pedían que baje la ansiedad de bajar la inflación, que acá lo que había que hacer era bajar la tasa de interés y que suba un poco el dólar. Y de hecho hubo una conferencia de la Unión Industrial Argentina que pidió casi explícitamente esto. A lo que Sturzenegger el 29 de noviembre responde diciendo: se equivocan los que creen que el rol de este Banco Central es licuar salarios generando inflación y devaluación. Fue muy claro y muy contundente en contra de esta idea de que había que subir el dólar para bajar el costo argentino y mejorar el atraso cambiario. Y el 28 de diciembre lo que vimos fue que efectivamente Sturzenegger perdió esa batalla y se impuso en el gobierno un sector heterodoxo industrialista, y la suba del dólar de hoy y de estos últimos días se la debemos específicamente a ellos. Se impuso un poquito, no mucho. Bueno, tampoco es Yo que... personalmente tengo simpatía por ese sector heterodoxo. Se ha impuesto. No, se ha impuesto, digamos. La suba del dólar en estos últimos 2 meses equivale a más de la mitad de todo lo que subió el año pasado. Digamos, no estoy diciendo que se vaya a disparar el dólar, pero evidentemente acá está eso de vuelta, ¿no? Queremos que suba el dólar. Y la verdad que Argentina hay que hacer reformas estructurales. Para competir no necesitamos un dólar alto. Si los mercados fueran flexibles, si hubiera apertura comercial, si no hubiera inflación, no hay necesidad de ningún dólar alto, ni bajo, ni nada, ¿no? Estoy un poco choqueado porque cada vez estoy más de acuerdo con Iván y con Vicente, pero digamos, lo único es una cuestión de... Te va a ganar una CB en cualquier momento. Es una cuestión de nomenclatura, ¿no? Yo tendría cuidado de llamar heterodoxo un sector que básicamente, como dijo Iván, quiere crecer licuando el salario. Digamos, me parece que en general en economía eso se lo llama ortodoxo. Ahora, lo que sí es cierto es que paradójicamente estamos con una política monetaria que el presidente del Banco Central no comparte, digamos, y eso es el peor de los escenarios, porque vos necesitas un tipo dirigiendo la política monetaria que esté convencido de lo que hace, porque además ya empieza a pasar que todos los sectores dicen, bueno, pero te quedaste corto, y bueno, sí, si está Sturzenegger ahí que no quiere soltar el dólar y todos los días te lo frena un poquito, manda a vender a alguien, o sea, yo digo, en vez de un plan a medias, mejor un plan para un solo lugar. Después pues yo le puedo decir, es para el otro lado. Pero esto que es un poquito sí, un poquito no, me parece que además sobre todo lo que hace es que confunde el mercado. Y vos cuando tenés que poner tus precios para el próximo trimestre, no sabes si agarrarte un dólar de 18, un dólar de 20, un dólar de 21. Esa incertidumbre es peor que una definición que por más que duela, que sea contundente y que se entienda. Bien, vamos a hacer una pausa enseguida. Estamos hasta las 10:15. Le voy a preguntar al doctor Félix Kroc porque hace instantes se conoció que ha quedado liberado uno de los detenidos en los hechos de diciembre. Justamente se trata de Esteban Rosano. ¿Cuál es? Y por eso lo quiero hablar enseguida con Félix. Estuvo 40 días presos a disposición del juez Bonadío, absolutamente inocente. No había estado ni a 2 cuadras de donde se produjeron los incidentes del Congreso, fue otro de los tantos inocentes, hoy quedó liberado. Pero se comió 40 días en la cárcel siendo inocente. Uno de los temas que enseguida lo vamos a hablar con el doctor Félix Kroc. Pausa y volvemos.